Hola a todas y todos, soy Fabricio Lorusso, aquí en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar. Esta es la videocolumna Trotamundos Político que se titula el día de hoy Buscar no puede costar la vida, memoria y denuncia contra el estigma y la violencia. Y particularmente vamos a hablar del caso de Guanajuato, pero no solo. El 9 de mayo pasado miles de personas buscadoras y solidarias en todo el país se estaban preparando para no celebrar el Día de la Madre y en cambio marchar en las calles reivindicando búsqueda, verdad y justicia para más de 132.000 desaparecidos y desaparecidas. A unas horas de que se realizara la 14ª Marcha de la Dignidad Nacional, como se ha venido nombrando desde un movimiento social amplio centrado en la lucha en contra de las violencias, la impunidad, la desaparición y la injusticia, Patricia Costa Rangel y Katia Citlali Jauregui Acosta, madre e hija buscadoras del colectivo Salamanca Unidos buscando desaparecidos, fueron atacadas por hombres armados y asesinadas. Guanajuato, además de mantenerse en los primeros lugares en tema de homicidio doloso y hallazgo de fosas clandestinas, con más de 5.600 personas desaparecidas, también es el estado más peligroso para las personas dedicadas a la búsqueda humanitaria, quienes, cabe recordarlo, defienden los derechos de todas y todos, el derecho a ser buscados, y se exponen cotidianamente a desgastes y agravios, amenazas y ataques de parte del crimen organizado y directa o indirectamente también de las autoridades. La organización Causa en Común acaba de publicar un informe del primer cuatrimestre del 2026 en que Guanajuato nuevamente aparece en los primeros 5 estados por fosas clandestinas detectadas en notas de prensa, ¿no? Lo cual viene confirmando los trabajos, los estudios que también hemos hecho desde la universidad, la Ibero León aquí, los mapeos de fosas, pero señalamientos también de otras organizaciones, la Plataforma Ciudadana de Fosas y varios informes han incluido Guanajuato en este fenómeno que nos deja la duda, la pregunta, la inquietud de que si hay decenas y centenares incluso de hallazgos de cuerpos en un tiempo relativamente corto, concentrados en cierta zona, pues cuál es la permisividad de autoridades que ahí dejan hacer, es el dejar morir, ¿no? De alguna manera a las personas y qué impacto tiene en el índice de homicidios, porque eso en general tiende a reducir los asesinatos que se contabilizan, pero finalmente después se destapa desde la propia fosa el crimen de desaparición primero y de homicidio también, ¿no? Este es un poco el contexto cotidiano para las buscadoras en Guanajuato y los colectivos. Y decir, Patricia y Katia formaban parte de un colectivo que es de Salamanca desde hacía un par de años, cuando comenzaron a buscar a Miguel Ángel Jauregui, respectivamente hijo de Patricia, hermano de Katia, quien fue desaparecido en febrero del 2024 y encontrado sin vida un año después en una fosa clandestina también. Sin embargo, ambas continuaron acompañando a otras familias buscadoras y participando de una u otra manera en el colectivo, ¿no? La noticia de este crimen en contra de las dos mujeres comenzó a circular tanto en grupos y redes de colectivos guanajuatenses como a través del comunicado de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, misma que pidió investigarlo de manera pronta, diligente, con perspectiva de género, citando el comunicado, considerando su labor de búsqueda como una línea central dentro de la investigación. Sabemos que muchas veces cuando hay pues, una matanza, un asesinato de periodistas, por ejemplo, o de defensores del territorio, eh, muchas veces las autoridades encuentran como una manera para deslindarse o para deslindar la línea, la hipótesis de la investigación del hecho de que ellas eran sujetos particulares en la sociedad, sujetos comunicadores o visibles o buscadoras o defensores, ¿no? Por eso existen también
protocolos especializados, mecanismos de protección federal, estatal, ¿no? A favor de periodistas y defensores. Ahora, las buscadoras como tal todavía es un concepto resbaladizo, podríamos decir, en este sentido, que no ha entrado como tal en las leyes, ¿no? Aunque en la ley estatal de Guanajuato sí existe la figura también del colectivo de búsqueda, de la brigada independiente de búsqueda y de la buscadora, y sin embargo no siempre se les garantizan criterios claros y protección adecuada, ¿no? Y en muchos casos, ahora vamos justo a hablar de esto con el gobierno de Guanajuato, en este caso se menosprecia su apartenencia, ¿no? De alguna manera encuentran otras explicaciones para el asesinato. Ahora, no es que estas explicaciones no existan. Puede haber un entorno barrial, de colonia, descompuesto, peligroso. Puede haber un entorno de grupos criminales relacionados con diferentes actividades en el medio del cual están viviendo estas personas que luego son agredidas, ¿no? Puede haber historias previas. Puede haber autoridades o policías que van amedrentando o autorizando crímenes en contra de estas personas, como sucede en muchas realidades, digamos así, del México, me sale la expresión de Bonfil Batalla, del México profundo, pero digamos así, del México cotidiano, que a lo mejor no se vive en ciertas colonias, pero que es muy común en rancherías, colonias periféricas, en grupos más vulnerables, etcétera. ¿No? Entonces, en todo ese entorno la violencia es sistémica, es realidad cotidiana y puede golpear a cualquiera. Bueno, esa es una línea, sí, cierto, puede pasarle a cualquiera que viva ahí o que simplemente salga a la calle, pero eso es muy banal, ¿no? En realidad, estas violencias se van más en contra de las mujeres, de los grupos LGBTQ y más, de grupos racializados, discriminados. Y bueno, las mujeres como tal, como buscadoras, es como decir la mujer trabajadora de la maquila que sale todos los días y se visibiliza, pero además de visibilizarse en el espacio público y ser más vulnerable, tanto de su entorno directo, familiar, etcétera. Eso se ha trabajado con el femicidio, ¿no? Pero también del entorno comunitario, y entonces poder ser objeto de violencias en el espacio público, pues en realidad aquí estamos hablando de luchadoras sociales, además de en su mayoría mujeres y también trabajadoras en cierto contexto ya de por sí desprotegido, descompuesto, en donde la autoridad deja hacer al crimen organizado, ella misma es ambigua, cuando menos respecto, sobre todo a la policía municipal, respecto del papel de estas mujeres de los colectivos. En fin, esta es un poco mi opinión, mi punto de vista. Y bueno, otra demanda fundamental del comunicado, volviendo a nuestro caso que estamos hablando de estas dos mujeres de Salamanca, Katy y Patricia, mamá, papá, hija y mamá. Otra demanda es la de protección, prevención y seguridad de todas las familias buscadoras y defensoras de derechos humanos, además de que haya una línea central de investigación que considere su papel como buscadora. Estas exigencias de protección de vida, incolumidad, de respeto de la memoria y justicia expedita son responsabilidad primaria y razón de ser para cualquier Estado, ¿no? Más urgentes y necesarias en el contexto guanajuatense y nacional. Estamos viendo en territorios como Sinaloa y Guerrero unas crisis de este tipo que incluso generan desplazamiento forzado. Bueno, hubo desplazamiento forzado, no tan masivo, pero gota a gota de buscadoras, ¿no? Que muchas veces es invisible. Entonces, todo el corredor industrial del Bajío, pues padece también de este fenómeno que luego le llaman migración o movimiento, ¿no? O mudanza, pero en realidad son desplazamientos forzados por la violencia, que es una violencia políticamente y socialmente provocada y tolerada, en fin.
que golpea más a las mujeres. Entonces, en estos entornos de impunidad estructural, corrupción estatal criminal, ambigüedades, zonas grises, formas de violencia sociopolítica, se encarnizan, se exacerban mucho más contra sectores vulnerables, visibles en la sociedad, como lo son quienes comparten un colectivo y van a búsqueda en la mañana o han sido visibilizadas por haber buscado a su esposo, su marido, su hijo y haber pegado fichas en el barrio, ¿no? Basta con eso a veces para ser, digamos, blanco de la violencia. El efecto más inmediato de esta violencia, que es sociopolítica, no es individual, no es una violencia abstracta o solo personal, particularmente en contra de buscadoras, periodistas y defensores del territorio y los derechos. ¿Qué es el efecto? El miedo, la ruptura, la desmovilización, porque entonces cabe preguntarse siempre a quiénes aventaja esta ruptura del tejido social, qué sectores o negocios o políticas beneficia, qué grupos aniquila y qué territorios va despejando para los intereses económicos o políticos, ¿no? Esta violencia. De hecho, este 10 de mayo la participación en los actos de memoria y caminatas pacíficas en Salamanca tuvo una baja considerable, relatan las vocerías del colectivo, y en otras ciudades las colectivas perciben a las instituciones como parte del problema más que de la solución, que va a ser el gobierno guanajuatense, los gobiernos en general al respecto. A veces queda un punto de interrogación ahí. La violencia aniquila los entramados comunitarios que, sin embargo, cuando pueden reorganizarse y no se aíslan, logran resistir. Cito: a pesar de la violencia y las adversidades, las integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos continúan sus actividades en campo a través de búsquedas especializadas, visitas a anexos y difusión de cédulas en espacios públicos, ¿no? Reporta un diario local de Guanajuato el 14 de mayo. Artículo 19. México y Centroamérica. La organización ha reportado el 2025 como el año más fatal para personas buscadoras que han sido perseguidas, amenazadas y asesinadas, siendo un riesgo de por sí el mero acto de salir a buscar, pegar fichas, publicar en redes, movilizarse en el espacio público y aún más hacerlo en grupo o confrontando a la autoridad. La organización ha documentado 44 agresiones, 36 asesinatos y 8 desapariciones, ¿no? Total 44, que son 46 contra personas buscadoras, porque vamos a considerar ya los nuevos recientes casos de las buscadoras de Salamanca. Estas 46 agresiones mortales, incluyendo desapariciones, van del 2010 a 2026. Si bien es cierto, cada agresión tiene ciertas características, móviles, directos, no, a lo mejor nos quedamos solo ahí, ¿no? En algo muy inmediato. Diferentes perpetradores, modus operandi, desenlaces distintos incluso. Es innegable que se trate de violencias extremas, dirigidas en contra de personas que denuncian, se exponen, son visibles y activas en sus respectivas comunidades y entornos, en contextos riesgosos y de desprotección sistémica, tolerada o provocada por aparatos estatales y normalizada socialmente. Esto es, son víctimas de violencias sociopolíticas continuas y no simplemente de venganzas y delitos individuales o desconectados del contexto y de las búsquedas y denuncias que realizan o promueven constantemente, ¿no? Hay zonas silenciadas y territorios bajo control de poderes fácticos y redes macrocriminales en donde tan solo acudir a la autoridad, presentar quejas o denuncias, preguntar por alguien que esté desaparecido o pegar fichas puede costar la vida, ¿no? O generar estigmatizaciones que luego llevan a violencias o forzar al desplazamiento de toda una familia. El estado más violento en este ámbito es Guanajuato, con 14 agresiones, 6 desapariciones y 8 homicidios o feminicidios contra personas buscadoras. A partir del acompañamiento y documentación local, sabemos además de al menos otros 3 casos no registrados por organizaciones nacionales o internacionales en la entidad. Particularmente se trata de 2 casos en Pénjamo y uno en Pénjamo
y 2 en Salamanca de años anteriores. El mensaje que llega desde las instituciones públicas es cuando menos ambiguo y en ocasiones revictimizante. Por ejemplo, el 8 de abril, en entrevista con medios de comunicación, la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, emitió un comentario que fue revictimizante, criminalizante, dijo también el propio colectivo, y no verídico respecto de Cecilia García Ramblas, otra buscadora de este colectivo, en que estaban Patricia y Katia, Salamanca Unidos, ¿no? La cual en el mes de marzo fue víctima de desaparición primero y feminicidio. Prácticamente la gobernante dijo que la víctima no era del colectivo y no era buscadora, y que el propio colectivo así se lo había hecho saber. En realidad no está en manos de servidores públicos e instituciones determinar quiénes pertenecen o no a un colectivo o grupo social, por una parte, y por otra, contradecir lo afirmado por la vocera del colectivo y medios internacionales durante las 2 semanas en que Cecilia estuvo desaparecida y fue buscada por sus compañeras. Expone esto a riesgos, acusaciones y desconfianza a todo el grupo. Es como decirle mentirosa de alguna manera a las buscadoras que buscaban a Cecilia, y durante 2 semanas hasta medios internacionales, europeos, estadounidenses, mexicanos, etcétera, han publicado que ella era del colectivo. Entonces, como que desde el gobierno lo contradigan, es como decirle mentirosa de alguna manera a la buscadora, pero sobre todo a la memoria de la víctima directa, y a exponer a riesgos el propio colectivo, ¿no? Como que el gobierno voltea del otro lado, ¿no? Les da la espalda, y entonces esto abona a la impunidad o a que haya nuevos crímenes como los que efectivamente acaban tristemente de suceder, que son otras 2 buscadoras del mismo colectivo a distancia de un mes y medio, digamos así, asesinadas, ¿no? Volviendo al caso de Cecilia, el 1 de abril efectivamente fue confirmada la identificación de su cuerpo, que era activista del colectivo, a 2 semanas de su anterior desaparición. Retomo la información de un tweet en X de la cuenta activista y solidaria Desaparecidos Guanajuato en Twitter del 9 de abril, que dice: la historia de Cecilia se consignó en el proyecto memorial en línea Luciérnagas por el Porvenir. Vayan a verlo, busquen el link, es luciérnagas.yanipaper, como ya con Y, ni paper.me. Es un memorial fundamental para el México contemporáneo de personas buscadoras. Lo acaban de abrir, de hecho, con historias de vida muy bien hecho. Cecilia había encontrado a su hermano Miguel Ángel, desaparecido en 2021, y seguía participando en el colectivo. El desamparo de defensores de derechos humanos y personas buscadoras y la impunidad para quienes atentan en contra de su vida o incolumidad son totales. El mapa de la página luciérnagas.yanipaper.me evidencia que la entidad ha sido la más letal para personas buscadoras en el país, y 6 permanecen desaparecidas, como ya mencioné. A través de la cuenta X solidaria, el colectivo de Cecilia, el día 9 de abril, manifestó preocupación y rechazo ante las declaraciones de la gobernadora y pidió que diera una disculpa y aclaración o rectificación de las mismas. Lo dicho por autoridades en esta y otras ocasiones expone al peligro a un grupo entero, difunde información no verídica, hace menos la trayectoria de vida de la víctima, solapa la comisión de un feminicidio en contra de una mujer que ya había sido víctima indirecta de desaparición de su hermano, luego de ella misma, y son consideradas como un abuso, una violación de derechos humanos, y lamentablemente, no digo que a diario, pero si no es cada mes o cada semana, lo vemos en todos los estados, ¿no? Finalmente, el 13 de abril, por medio de una tarjeta informativa, la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García, rectificó las declaraciones sobre el rol de Cecilia García como buscadora y defensora de derechos humanos, y admitió que el solo hecho de que se le asuma de esa manera será reconocida como tal. Fue un paso, un buen reconocimiento, saludado positivamente por el colectivo, pero no implicó disculpas como tal por ese error. Mucho ayudó que Cecilia fuera recordada entre sus compañeras, por los medios de comunicación,
que acompañaron su búsqueda y luego dentro del memorial de Luciérnagas por el porvenir. Por eso los trabajos de memoria, dolorosos pero necesarios, abonan a procesos de justicia, verdad, no repetición y dignificación, y contraponen narrativas otras frente a los discursos oficiales y las violencias imperantes. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos y todas.